Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Entonces, Dios les proveyó el alimento a través de un maná que vino del cielo. Esa figura que se encuentra ahí en la experiencia de Israel es una figura que el Señor mismo usa para aplicarla a Él mismo. Vuestros padres comieron en el maná del desierto, pero yo, como leía el hermano hoy, soy el verdadero pan que descendió del cielo para que todo aquel que coma tenga vida eterna y no tendrá hambre más. Entonces, de alguna manera, ese maná que Dios usó para alimentar a los israelitas en el desierto es una figura de la manera como el Señor nos ha alimentado a nosotros espiritualmente, y esa figura es Cristo mismo. Pero ya en el plano del milenio se nos habla de que cuando el Señor venga a reinar, los vencedores de Pérgamo van a tener el privilegio de comer un maná escondido. No podemos decir que este maná es Cristo mismo, porque Cristo mismo no es escondido para nosotros, sino Cristo fue revelado para nosotros. Amén. O sea, este maná escondido es algo que Él tiene apartado exclusivamente para los vencedores, pero Cristo no fue apartado para los vencedores. Cristo fue revelado y dado para todos los que quieran, para todo aquel que tenga hambre y venga y coma. Entonces, ¿de qué nos habla este maná prometido que el Señor va a usar para proveer a los vencedores de Pérgamo? ¿A qué nos quiere despertar el Señor según este lenguaje que está usando aquí en el mensaje de Pérgamo? Vamos a estudiarlo, amén. Cada uno pues lo pesará en su corazón y lo examinará. Vamos a ir a 1 Corintios 2. Esa palabra escondido, el maná escondido, como lo dice ahí, se lo vuelvo a leer. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré del maná escondido. Esa palabra escondido en el griego es krupto, que significa esconder, encubrir, ocultar, dejar secretamente. Hay un alimento, hay una provisión de Dios para los vencedores secreta, oculta, que no es para todos, sino es para aquellos que venzan todos los desafíos que tenía que vencer la iglesia en Pérgamo. Y ese lenguaje es un lenguaje que Pablo usa también para hablarnos de una realidad que le espera no a todos los creyentes, sino a un tipo especial de creyentes. Aunque todos somos iguales como creyentes, tú te das cuenta que entre la iglesia del Señor hay creyentes vencedores y hay creyentes que no son vencedores, creyentes reprobados. Todos somos salvos, pero cuando el Señor venga, no a todos va a recompensar ni a todos va a premiar. Solo a un grupo, a los vencedores, siervos fieles. Pero en medio de la casa del Señor también tenemos cristianos infieles, vírgenes sensatas, vírgenes insensatas, siervos fieles, siervos infieles, cristianos vencedores o cristianos reprobados. ¿Cuándo se va a saber eso? En el tribunal de Cristo el Señor le va a dar a cada uno lo que le corresponde. A unos, especialmente en el tiempo de Pérgamo, se les muestra que una de las recompensas para ellos es que van a comer de un alimento escondido, un maná. Y por la figura que vemos desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice que y les di hambre y les di a comer maná del cielo, para que supieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Entonces el maná escondido nos habla de una palabra que proviene de la boca de Dios, que es escondida, que ha sido apartada como revelación y alimento para los creyentes vencedores. Esto es un misterio grandísimo, pero vamos a leerlo, hermanos. 1 Corintios 2, verso 7. Pablo dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, o oculta. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
O sea que hay una revelación, o sea que hay una sabiduría que Dios, mira estas frases, apartó desde antes de los cielos para concedérsela a sus hijos, y los que poseen esta sabiduría están expresando y participando de algo que refleja la gloria de Dios. Mira ese lenguaje de Pablo. Pero mira lo que sigue diciendo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, no es algo que el Señor le daba a los hombres, no es algo que le daba a los sabios de este mundo, a los intelectuales de este mundo, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, mira estas frases: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Mira esta frase: son las que Dios ha preparado. Pero mira cómo termina Pablo diciendo: para los que le aman. O sea, Dios en su revelación, en su omnisciencia, en su soberanía, apartó una revelación especial que no ha subido en el corazón del hombre, que no han visto los ojos de los hombres, que no han oído los oídos de los hombres, especialmente para los que le aman. Eso es muy parecido al lenguaje de Pérgamo. Yo tengo un maná escondido para ti, pero para los que venzan. ¿Quiénes son los que venzan? Ahorita nos vamos a dar cuenta que son los que le aman. Porque como dice Juan, el que ama su venida se santifica, o sea, se prepara para aquel gran día. Entonces vamos a ver la figura de un hombre que realmente yo pienso que no hay muchos ejemplos en la palabra de hombres que el Señor usó, pero este pasaje tiene mucha enseñanza y nos habla de un vencedor al cual se le dio a comer un maná escondido, un maná que aún los contemporáneos de su época no comieron. Entonces vamos a ver esa figura porque dice las Escrituras, podemos leerlo ahí en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. ¿Cómo va a ser el reino milenial de Cristo? ¿Cómo va a ser el tiempo en el que el Señor venga a reinar? Pues dice la Escritura, mira lo que dice la Escritura en Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? 1:9, ¿lo tienen, hermanos? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, Eclesiastés nos está diciendo que lo que va a ser fue lo mismo que ya fue, y que no hay nada debajo del sol. Y nosotros sabemos que cuando Cristo venga a reinar, aún va a reinar sobre este sol y sobre esta tierra. Porque cuando Cristo venga es el periodo de 1000 años del Mesías en la tierra. Después de eso es cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros sabemos, por lo que dice Apocalipsis, que los vencedores van a reinar es en ese periodo de 1000 años. Lo que se llama en las parábolas del reino las bodas del Cordero, la gran cena, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo que fue de un rey que engrandeció un hombre, y que a ese hombre se le otorgó en su experiencia y en su vida un maná escondido, o sea, un conocimiento y una revelación acerca de los asuntos de Dios que ningún otro hombre tenía. Que eso es lo que le promete el Señor a los vencedores en Pérgamo. Él les promete aún, porque hermano, nosotros estamos aquí aprendiendo y madurando, pero cuando estemos en el periodo de 1000 años, el Señor promete a algunos creyentes todavía darles más de su conocimiento y más de su sabiduría. Y como sabemos por el maná, que el maná no es solo sabiduría intelectual, sino el maná habla del alimento que el hombre come y por el cual vive. Entonces nosotros vamos a hablar de una revelación que va a ser nuestro alimento y nuestro sustento si vencemos, como los vencedores de Pérgamo. Entonces vamos a ver la historia de Daniel, hermano. Daniel capítulo 2, verso 1. Vamos a basarnos en la historia de Daniel. ¿Por qué vamos a basarnos en la historia de Daniel? Porque ese lenguaje de Pablo, de cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido en el corazón de hombre, son cosas que Dios siempre ha preparado para los que le aman. Tú notas una persona que tiene una relación íntima, constante y genuina con Dios por la revelación que Dios tiene
por la revelación que Dios le da acerca de Él mismo a esa persona. Tú notas cuando hablas con una persona que esa persona comienza a hablar de Dios, tú notas que esa persona conoce a Dios, entiende a Dios, ¿sí? También notas cuando una persona aún habla de Dios, pero no conoce a Dios. Es un misterio, pero es una realidad que se ve muy comúnmente aún entre nosotros. Hay personas que hablan con autoridad, hay personas que hablan porque han visto, han tenido revelación, pero también hay personas que no han visto. No hay nada más terrible y a veces vergonzoso es ver a un predicador pararse a predicar, hablar fuerte, gritar duro, usar la Biblia y tú darte cuenta que aunque está usando el nombre de Dios, está usando la palabra de Dios, tú notas que él no conoce al Dios que está predicando. Yo no sé si usted lo ha notado. Usted percibe que lo que le está hablando son palabras, no hay revelación, no está Dios mismo, no está la gloria de Dios, no hay alimento en su palabra. Es como cuando usted escucha una canción, usted puede escuchar a dos cantantes, uno desafinado y uno afinado cantando la misma canción. El afinado podríamos decir es el que tiene el tono en la realidad espiritual, el desafinado es el que está cantando la misma canción, la misma letra, pero no llega en la tonalidad que es, ¿sí? Así hay una realidad espiritual, hay personas que hablan y en su hablar tú notas que hay una melodía que va acompañada, o sea, una melodía espiritual en su hablar. Tienen revelación, han tocado a Dios mismo. Pero también tú notas que personas que hablan y no tienen revelación. ¿Sí? Usted lo ha notado, hermano. Yo sé que uno percibe por el Espíritu cuando alguien está hablando o cuando algo se está revelando y es Dios mismo. Pero también uno percibe cuando es la carne de los hombres. Amén. Vamos a ver un hombre que comió maná puro, hermano, maná del cielo, maná escondido. El Señor nos prepare para vencer todos los desafíos que tenemos, porque eso nos va a llevar a tener un conocimiento más profundo y verdadero de Dios mismo. Vamos a ver Daniel capítulo 2. Daniel vivió en una época muy parecida a la que vivió la iglesia en Pérgamo. Cuando Daniel vivió y él mismo en sus visiones, Dios nos muestra que una de esas grandes bestias, de uno de esos grandes imperios del dragón, de Satanás en la historia de la humanidad fue el imperio de Babilonia. ¿Sí? Así como el Señor le dice a Pérgamo que mora donde mora Satanás, cuando tú estudias Babilonia y el rey de Babilonia era Satanás encarnado, hermano. Pero aunque él vivió en un tiempo tan oscuro de idolatría, de tanta contrariedad al testimonio de Dios, porque imagínate que Daniel estaba en la dispersión por causa del cautiverio, o sea, el pueblo de Dios había sido entregado a una jornada de juicio por causa de la idolatría de ellos, muy parecido a la época de Pérgamo, donde había idolatría, donde había fornicación. El mismo rey se nos describe ahorita más adelante, el hijo de este rey, haciendo una gran fiesta con prostitutas, con mujeres, coemborrachándose, usando los vasos de la casa de Dios para esas fiestas. ¿Sí? Es una época terrible. Pero aún en épocas terribles, Dios siempre tiene hombres que le buscan. Qué precioso, ¿no, hermano? Eso es un aliciente para nosotros. Tal vez no sean 10, ni 30, ni 200, eran 4 hombres. Y especialmente entre esos 4 había uno que presidía, que era Daniel. Y mira lo curioso, a veces decimos que la juventud es la época más difícil para seguir al Señor. Pero en estos pasajes encontramos un hombre joven, con una buena posición, ¿sí? En el imperio, seguramente con un buen sueldo, con una buena casa, seguramente de apariencia agradable, y era un hombre santo. O sea, si usted quiere buscar excusas para estar en el pecado, tiene muchas. Pero la Biblia nos muestra que Dios ha usado personas en situaciones totalmente contrarias y ellos han podido ser luz en medio de las tinieblas. Amén, esto es un aliciente, esto nos exhorta, esto nos consuela, la vida de este hombre, verdad que llama mucho la atención por lo que el Señor hizo. Vamos a leer de Daniel 1 en adelante. Dice, en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Ahí están los sabios de este mundo, ¿sí? A los que el Señor no les otorgó sabiduría. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey,
para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si me mostráis el sueño y su interpretación, seréis, si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis el asunto, porque veis que el asunto se me ha ido. Y ahí el rey sentencia a todos los reyes, a los magos, a los astrólogos a muerte. Más adelante en el 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, porque Daniel hacía parte de los sabios y de los entendidos del pueblo, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que se le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Entonces el asunto es este, y por eso lo estamos usando de ejemplo. Dios le da un sueño a este rey. Más adelante Daniel nos cuenta el sueño. Este rey tenía unos pensamientos, tuvo el sueño, se perturbó en su corazón, pero se le olvidó el sueño. Le pide la interpretación a los magos y ellos se lo pueden interpretar si supieran el sueño. Entonces el asunto se vuelve cada vez más misterioso o más oculto, porque ningún hombre puede interpretar un sueño si no sabe cuál es el sueño. Era algo que naturalmente los hombres no poseían. Y por eso estamos usando a Daniel, porque misteriosamente Dios escogió a Daniel y le reveló unas cosas que nadie sabía. Le dio un alimento y un maná escondido que era escondido para todos los hombres de su época. Como decía Pablo, cosas que ellos no habían oído ni habían sabido, ni siquiera habían subido en su corazón, Dios se las iba a revelar a un hombre. Y esa es la promesa para los vencedores. Dios promete a los vencedores de Pérgamo que muchos de sus asuntos que constituyen su voluntad, su propósito, aún en la creación, que son un misterio para nosotros, van a ser el alimento y el sustento. Es como si Dios le estuviera diciendo a los hombres de Pérgamo que venzan, que Él va a tener un lugar especial con ellos, donde Él les va a mostrar sus propósitos y sus planes eternos, y ellos van a vivir y alimentarse de esa realidad y van a participar de esa realidad. Y esa realidad los va a llevar a tener un lugar privilegiado en su reino de gloria y de autoridad, como lo vamos a ver que sucedió con Daniel. Por eso estamos usando la figura de Daniel de figura a lo que va a suceder en el periodo milenial con los vencedores de Éfeso. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Entonces vamos a ver lo que sucedió, que es lo más tremendo, y eso nos va a enseñar mucho en lo que va a ser, que es lo que fue, lo mismo que será. Entonces, dice ahí en el 19, entonces Daniel se reunió para orar. En el 18 dice: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces Daniel era un hombre que tenía revelación, un hombre que el Señor le había dado conocimiento que otros no tenían. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, porque la visión tenía relación a este asunto. Pero mira esta frase que dice Daniel: da sabiduría a los sabios, y a veces sabiduría oculta en misterio, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y mora con él la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y me has revelado lo que te pedimos.
pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, este misterio nos habla del asunto del rey de Babilonia. Seguramente para Pérgamo no es el asunto del rey de Babilonia, sino es el asunto del misterio de Dios mismo y el propósito de Dios mismo. Entonces se presenta Daniel delante del rey, le da la interpretación y mira lo que dice. Ahora en el verso 26, el rey. Ahora el rey le va a hablar al sabio, que es Daniel, al entendido. ¿Qué es lo que nos habla? La provisión del maná escondido conlleva ciertos privilegios, porque no es solo que vamos a comer o vamos a ser más sabios y más entendidos en el periodo del milenio de Cristo, sino que eso conlleva muchas más cosas, porque aquellos entendidos y aquellos sabios, como lo hizo Nabucodonosor, Dios les va a dar un lugar en su reino, y eso es lo precioso. No solo son personas que van a ser entendidas y van a comer de esa sabiduría oculta que no saben, no conocen, sino que Dios les concede por haber vencido, sino que ese conocimiento, esa revelación les da un lugar en el pueblo. Así como el rey de Babilonia tenía a su alrededor sabios, así Cristo, cuando se siente en su reino, va a tener alrededor hombres que han comido de ese maná escondido y se les va a dar ciertos privilegios. Leámoslo, por lo menos los que le dio el Señor por medio de Nabucodonosor a Daniel. No se duerma, hermano, porque tal vez usted va a ser uno de esos vencedores, si lucha, si se esfuerza, si se sacrifica. Daniel 2:46 dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Hermano, usted sabe, hay un pasaje que dice esto: mejor es el anciano sabio que 1000 guerreros, algo así dice Proverbios. ¿Por qué? Porque cuando viene la guerra, un hombre sabio sabe enfrentar más al enemigo que los hombres por sus propias fuerzas. En la casa de Dios, hermano, son más importantes los sabios y los entendidos que los que tienen mucha fuerza. Y aquellos sabios, el Señor los va a poner en un lugar de privilegio, hermano. Mira lo que hizo, mira esta frase, dice: y Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y mira estas frases: y mandó que le ofreciesen presentes e incenso. O sea, cuando el Señor venga, los sabios, los que van a comer este maná, los que van a tener esta revelación, el Señor les va a dar un lugar privilegiado. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Y esa revelación y ese comer de ese maná escondido de Daniel lo llevó a tener una posición en el reino. ¿Qué era? Entonces el rey engrandeció a Daniel. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo va a ser con los vencedores de Pérgamo? Ese maná escondido nos muestra que ellos van a ser de los sabios y entendidos en el reino, y van a ser hombres que van a ser puestos en una posición de honor, de grandeza y de gobierno. Mira lo que dice ahí: muchos honores y grandes dones, y les hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo, esas frases, ¿no? Supremo de todos los sabios de Babilonia. Ay, qué cosa preciosa, ¿no? O sea, en Babilonia, un rey pagano, un rey que no era, un rey que era como una persona orgullosa. Más adelante Daniel muestra que el hombre quiso hacer una estatua y era una idólatra, quería ser Dios, pero aún en su necedad vio la sabiduría que tenía Daniel y lo puso en un lugar privilegiado, especial. De eso nos habla el maná escondido, de aquellos que tienen ese conocimiento especial, que han de ser engrandecidos en medio del imperio del Señor, de esos que han de gobernar y de esos que van a participar de todo el reino milenial de Cristo. Hermano, mira lo que sigue diciendo: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte
del rey. Que hasta ahí, bueno, vemos lo que significa de alguna manera ese comer maná escondido, lo que significa en la experiencia seguramente de los vencedores de Pérgamo, pero vamos a ver cómo Daniel llegó a esta vida. ¿Qué hizo Daniel? Porque hermano, es como decía Pablo, este conocimiento es para los que le aman. Pero vamos a ver en la experiencia de Daniel, en la experiencia práctica de la vida de Daniel, ¿cuál era la característica de Daniel que hizo que el Señor le revelara sus misterios? Hay un pasaje que el Señor dice que no le deis las perlas a los cerdos. ¿Por qué el Señor le concedió revelación a Daniel y no le concedió revelación a los magos? ¿Cuál era la diferencia entre Daniel y los magos? ¿Cuál era la diferencia entre Daniel y el mismo Nabucodonosor? Que Daniel no era un puerco ni un perro. Porque hay muchos creyentes que no tienen revelación, conocimiento, sabiduría, porque su vida no corresponde al llamado que ellos tienen. Vamos a ver algunos pasajes a través del libro de Daniel y vamos a ver las características de hombres a los cuales Dios les da revelación, que son vencedores. Amén. Entonces, hasta ahora era como la introducción. Mi carga es mostrar ciertos asuntos preciosos de la vida de Daniel. Entonces vamos a ir así sobre todo el libro de Daniel, leyendo algunos pasajes así sea por encima. Daniel capítulo 1. Mira que Daniel va en cautiverio. A veces uno no tiene la culpa, hermano, y uno nace en un tiempo donde el pueblo de Dios se ha desviado. Nosotros hubiéramos podido nacer en el primer siglo. Yo a veces me imagino escuchando al mismo Señor o caminando con Pablo el apóstol o haber vivido en esas épocas donde la obra del Señor era grandiosa, pero el Señor escogió a veces que nosotros viviéramos y naciéramos en medio de un cristianismo que está en cautiverio, así como Daniel. Nuestros días el cristianismo está en una apostasía terrible, hermano. En nuestros días el cristianismo es una gran farsa. Satanás ha influenciado, ha metido doctrinas, falsos predicadores, falsas iglesias, falsos mensajes. Los tiempos de Daniel son tiempos de cautiverio, así como nuestros días. Pero ¿qué podemos hacer en días tan terribles? Y mira, vamos a ver el ejemplo de Daniel que lo hizo sabio en su caminar. Ahí en el verso 8. En medio de ese cautiverio, Daniel es llevado a la casa del rey y se le ha de alimentar con la comida del rey de Babilonia. El rey de Babilonia es una figura del rey de este mundo, de Satanás. En este mundo se nos va a querer alimentar de muchas maneras. Comida que ha sido ofrecida a los ídolos del rey de este mundo, o sea, a los demonios, como Pablo usa ese lenguaje en 1 Corintios. Y yo estoy en un mundo donde la televisión supura, donde el internet supura, donde la música supura, donde todo es comida que ha sido ofrecida y tiene la intención de matar espiritualmente a los hombres. ¿Yo qué hago en un ambiente así? ¿Yo qué hago en un ambiente donde mis compañeros del trabajo son blasfemos, son contrarios a Dios? ¿Yo qué hago en un ambiente donde toda la cultura aún está puesta a los pies del maligno y ofrecida a la mesa de los demonios? Mira lo que hizo Daniel, que hizo que Daniel fuera un hombre santo, que hizo que Daniel fuera un hombre diferente, que hizo que Dios le revelara cosas a Daniel, que Daniel era un hombre que se había apartado y se había santificado. Amén. Eso hace la diferencia. Porque hay personas que tienen revelación y conocimiento de Dios mismo, porque ellos se han apartado para Dios. Eso hace que el Señor les muestre cosas que otros no ven. ¿Por qué los otros no ven? Porque los otros están viendo fútbol. ¿Por qué los otros no ven? Porque los otros se la pasan viendo novelas. ¿Por qué los otros no ven? Porque los otros se la pasan hablando con personas que solo hablan cosas que contaminan. La falta de revelación en muchos creyentes habla de falta de santificación. Si usted no se santifica, no espere que Dios le abra los cielos y les muestre las cosas preciosas que Él ha preparado, porque Él las ha preparado para los que los ama. Si usted viene a la reunión y se duerme, pero llega a la casa y puede durar 3 horas viendo televisión, eso nos muestra qué clase de corazón hay en usted. ¿Sí?
El vaso que ama, que se esfuerza, que se santifica por las cosas de Dios, es el vaso que Dios ha escogido para honra y para gloria. El vaso diligente, como decía los proverbios, no se sentará el diligente con los pobres, sino en la mesa de los ricos se sentará. O sea, aquella persona que es diligente en su vida espiritual, trabaja y se esfuerza para que su vida espiritual corresponda al llamado que Dios le ha hecho. Eso es Daniel. Daniel sabía para qué había nacido. Daniel tenía en su corazón una profunda claridad acerca del llamado que Dios le tenía aún estando en Babilonia. Y eso lo llevó a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que Daniel toma en Babilonia? Leámoslo. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira esta figura, y esta figura nos puede servir a nosotros como creyentes. Señor, yo sé que tú tienes un maná escondido. Yo sé que tú tienes un alimento escondido. Yo sé que tú tienes una provisión escondida. Señor, ayúdame cada día a proponerme en mi corazón no comer de los manjares del rey de este mundo, porque la comida que le ofrece el mundo a veces es un manjar, hermano. Banquete, lo que usted quiera. Si usted paga parabólica, usted tiene un banquete de todo lo que su carne desea. Deportes, entretenimiento, cine, música, es un banquete. Pero hay personas que tienen conciencias que aunque Satanás les está ofreciendo un banquete, hay un banquete mejor preparado por Dios mismo en los cielos para ellos. Entonces estas personas toman la decisión de no contaminarse, porque a veces no es solo ver televisión, no solo escuchar música, no es solo estar en ciertas conversaciones, sino que eso contamina nuestra vida espiritual, ¿cierto? El que come de las mesas a los demonios participa de los demonios. Entonces Daniel se propuso no contaminarse. Y mira lo curioso, seguramente estos hombres hubieran podido obligar a Daniel, ¿sí? Porque estaba bajo el reino. Pero mira, el Señor le dio gracia a Daniel delante de aquel hombre para que no lo obligase. Si usted, hermano, se propusiera de todo corazón no contaminarse, Dios le ayudaría. Si usted de todo corazón se propusiera leer la palabra, estudiarla, buscar, Dios le ayudaría. Si usted de todo corazón se propusiera ir a las reuniones, alimentarse de la palabra, buscar en la literatura, Dios le ayudaría. Si usted de todo corazón se propusiera apagar el televisor, Dios le ayudaría. Si usted de todo corazón se propusiera apartarse de las malas amistades, Dios le ayudaría. Si usted de todo corazón buscara al Señor, Él le ayudaría a santificarse cada día de su vida. Sabemos que aun si yo me lo propongo y no está la gracia del Señor, no es suficiente. Pero si yo me lo propongo en el corazón, creo en mi determinación que la gracia del Señor me va a ayudar paso a paso para ir en un camino de santificación en pos de Cristo. Si usted en su corazón no tiene la intención de caminar en pos de la santidad, no espere que a usted se le otorgue revelación y un lugar privilegiado en el reino milenial de Cristo. ¿Sí? Esto nos enseña Daniel. Daniel fue un hombre sabio al que se le dio maná escondido, pero ese maná escondido correspondía a la vida que llevaba Daniel. ¿Sí? ¿Por qué el Señor les va a dar esto a los vencedores de Pérgamo? Porque fueron hombres que aunque vivieron en una época donde, como dice, en los días, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, donde había nicolaísmo, balaísmo, fornicación, había de todo a la mesa, pero ellos se guardaron y se santificaron para el Señor mismo. Nosotros vivimos una época donde Satanás nos ha puesto muchas cosas en la mesa. Pero ¿quiénes van a vencer? ¿Quiénes van a ser sabios en medio del pueblo en estos tiempos? Los que se propusieron de todo corazón no contaminarse con la comida del rey. Y en el 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los
eunucos. Mira lo tremendo. Cuando hay una persona que se santifica, Dios comienza a poner personas alrededor que hallan la gracia de Dios en esa persona y que le van a ayudar en ese caminar a esa persona para que esa persona pueda cumplir el propósito de Dios. Qué cosas preciosas. Un hermano decía una vez, cuando el estudiante está preparado, Dios le envía a él maestro. Cuando nosotros estamos preparados y en el lugar indicado, Dios va a arreglar soberanamente nuestras situaciones para poder conocerle a Él, para poder entenderle a Él y para poder caminar con Él. Lo que precisa Dios de nosotros es santificación. Que nos apartemos, que tomemos decisiones a favor de Él. Y no solo personales. Es bueno, hermano, que yo me pare en mi casa y diga, en mi casa se honra al Señor, se hacen estas cosas, no se hacen estas cosas, se permiten estas cosas, no se permiten estas cosas, porque en mi casa será santificado el nombre del Señor. En la medida que yo voy santificándome y voy tomando como una necesidad la santificación no solo mía, sino de mi casa, yo voy a ver así mismo que las puertas de los cielos se me abren. Amén. ¿Por qué van a vencer estos hombres? Porque se santificaron. Más adelante mira lo que pasó. Él les dio, y hay un periodo de prueba, 10 días. Amén. Él le dice, bueno, esperemos que pasen 10 días a ver qué pasa. Porque a veces el resultado no es inmediato. Señor, hoy me santifico. Y ya la semana estoy haciendo. Y entonces no hay resultado. ¿Por qué? Porque no hubo perseverancia. ¿Se acuerdan ese pasaje de Apocalipsis? Dice, vas a ir a la cárcel y sufriréis persecución por 10 días. Pero el que persevere hasta el fin. O sea, el número 10 nos habla del periodo de prueba. Dios quiere que nos santifiquemos, pero esa santificación va a ser genuina en la medida que nosotros perseveremos en ella. Porque a veces tomamos decisiones a favor del Señor, nos santificamos en cosas que el Señor nos ha mostrado que debemos santificarnos, pero al mes, 2 meses estamos volviendo atrás. Las cosas que no veía, vuelvo atrás. Y es una constante de nuestra naturaleza volver atrás, hermano. Pero cuando yo estoy viendo que estoy volviendo atrás, debo arrepentirme, pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, haz que mi vocación sea cada vez más firme. He retrocedido en esto, he bajado mi guardia en esto, me he descuidado con ciertas conversaciones, estoy andando con ciertas personas y sin darme cuenta estoy bajando mi vida espiritual. Ayúdame a mantenerme firme en el camino que tú me has llamado a caminar. ¿Sí? Porque a veces en el camino comenzamos a bajar la guardia, pero cuando el Señor nos inquieta otra vez, debo subirla y debo perseverar. Los que perseveren por 10 días, hermano, cuando usted persevere por tiempos en estos asuntos, usted va a ver que su rostro no es igual. Y el rostro nos habla de la alegría del corazón y de la vida interior. Nuestra vida interior, nuestro andar con el Señor no va a ser el mismo después de que hemos pasado por periodos de santificación. Hay hermanos que usted los vea, habla con ellos y los ve, hay una luz que brota de sus ojos, hay una gloria de Cristo en ellos, en sus palabras, en sus conversaciones, en sus vidas. Pero a veces nosotros ni siquiera vemos eso porque estamos tan llenos, así como Israel en el desierto, hasta la carne nos sabe por la nariz. Estamos tan llenos de mundo que no vemos la realidad espiritual aún entre los hermanos. Señor nos ayude. Dice, en el 15 dice, y al cabo de los 10 días desapareció el rostro de ellos mejor. Y mira esta frase, y más robusto. Usted quiere tener una vida espiritual sólida, hermano. Usted quiere tener una vida espiritual firme, una vida espiritual estable, de valor, de peso. Usted precisa proponerse en su corazón santificarse. Porque a veces encontramos el cristiano de, ay, no puedo ni dar un paso, no siento capacidad para nada, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y muchas veces yace en su alimentación. Él no se ha santificado, entonces come cualquier cosa, se alimenta de cualquier cosa, habla cualquier cosa, ve cualquier cosa, oye cualquier cosa y cuando quiere servirle a Dios es parapléjico. No tiene fuerza.
sus músculos, su vida interior está atrofiada. No así el que se santifica. El que se santifica es firme, duro, ¿sí? Sólido. ¿Saben qué dice hay un profeta, creo que es Ezequiel, que se dice que el Señor iba a hacer de Ezequiel su rostro como un diamante? Imagínate la dureza del diamante, un hombre sólido. ¿Por qué? Porque iba a enfrentar tantos desafíos y tenía que tener un carácter fuerte. Porque el Señor le dice, como la dureza del corazón de ellos es dura, o sea, hay una dureza terrible en el pueblo, yo te voy a hacer a ti, Ezequiel, como un diamante. O sea, ellos son duros, te voy a hacer a ti más duro para que tu mensaje rompa la dureza de sus corazones. Necesitamos hombres firmes. Necesitamos, hermano, en medio del pueblo de Dios necesitamos columnas, personas que no se dejen mover, hermano. ¿Sabe que una columna viene un terremoto, se cae el edificio y queda la columna? Necesitamos personas que aprendan a soportar la presión, las luchas, las dificultades, que sean constantes en las reuniones, firmes y comprometidos con las cosas del Señor. Necesitamos hombres valientes, que se santifiquen para el Señor y que traigan bendición y la gloria y la revelación de Dios a su casa. Pero si usted la pasa viendo fútbol, hermano, ¿qué vamos a hacer con usted? Si usted la pasa hablando de cosas que no edifican, ¿qué vamos a hacer con usted, hermano? El Señor nos ayuda a santificarnos. El Señor nos ayuda a vivir para Él, hermano. Dice, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, hermano, que la época más difícil para seguir al Señor es la juventud. Mentiras, hermano. La época más preciosa, donde se puede sacar más provecho para servirle al Señor y que va a traer más fruto al resto de nuestros años, es la juventud. Muchos de los grandes hombres de Dios llegaron a ser grandes hombres de Dios porque en su juventud le dedicaron el tiempo al Señor. Como dice Lamentaciones, bueno le es al joven llevar su yugo desde su juventud. Si usted aprende a humillarse, a sacrificarse, a pagar el precio por las cosas del Señor, usted va a ver la bendición y la gracia del Señor en su vida y en su casa de la manera que usted no se lo imagina. Acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo contentamiento. Va a llegar un tiempo, hermano, donde usted su cuerpo no le va a dar. Va a llegar un tiempo donde usted no va a tener el tiempo, hermano. Va a llegar un tiempo donde usted ni siquiera sus ojos van a poder leer, ni siquiera sus manos se van a poder. Va a llegar el tiempo que usted no se va a poder subir a un bus para ir a una reunión. Va a llegar tiempos difíciles, hermano. Si usted no aprovecha los días que tiene fuerza, que tiene capacidad, que tiene tiempo, ¿cómo espera la bendición del Señor? Cuando quiera ya no va a poder. Conocemos hermanos que quisieran estar acá y están enfermos en un hospital, hermano, en ancianatos, ya no se pueden parar de una cama. Y a veces nosotros no nos esforzamos por ir a una reunión teniendo toda la salud, todo lo que podemos. Cuando vamos, no estamos atentos, estamos en un espíritu dispersos, pensando en otras cosas, dejando que nuestro cuerpo... ¿verdad? Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia, eso es maná escondido, hermano, a todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Este hombre era, de verdad que este hombre era un vaso de gloria, hermano. Un vaso, tenía revelación, tenía entendimiento, tenía visiones, tenía sueños. Y no de su propio corazón, porque esas cosas uno las puede tener. Fue como hoy en día le enseñan a los cristianos, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu visión? Esto no era de Daniel, hermano. Esto era algo oculto, preparado para los que amaban a Dios mismo. Y mire lo que pasó en el 18.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese. Ustedes sí saben que, y así va a pasar en el reino, en el tribunal de Cristo. Este periodo, hermano, es una preparación. Aquí estamos haciendo ciertas, pero nosotros debemos saber que esto es una preparación. Dios tiene un día en el cual Él nos va a llamar a su encuentro. ¿Sí sabía eso? Así como Daniel fue llamado en un día determinado por el rey, Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros. Y nos va a decir, a ver cómo está fulanito de tal. A ver cómo está fulanito de tal. Y aquellos que fueron vistos de mejor manera, o sea, los vencedores van a ser puestos en la mesa real. Mira lo que pasó ahí. Y no fueron hallados, en el 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y mira que ese conocimiento de ellos les daba un lugar en medio de la casa del rey. Así estuvieron delante del rey. ¿De qué nos hablan los vencedores de Pérgamo? De aquellos hombres que van a estar delante del rey comiendo manjares que otros no han comido, que van a estar comiendo del maná escondido y preparado para los que aman a Dios. Y en todo asunto de sabiduría y inteligencia que el rey les consultó. Yo me imagino al Señor Jesús. Venga a ver fulanito, venga a ver Cristian. Explíqueme la Trinidad. El mismo Señor preguntando a nosotros, explíqueme este asunto, explíqueme este asunto, explíqueme este asunto. Yo quiero saber qué ha aprendido usted en su vida cristiana. Oh, imagínate el Señor en el tribunal, porque todos pensamos que va a ser un lugar donde, bueno, este y este, pero qué tal el Señor nos ponga a prueba ese día. Bueno, párese fulanito y fulanito, explíquele a todos los santos de toda la tierra, de todos los tiempos, su salvación. Y usted se para y, ¿dónde es que dice? ¿Cuál es el pasaje? Romanos, ¿qué es que dice que la salvación es por? Usted no sepa, hermano. ¿Quiénes van a comer de esa pedrecita blanca? Aquellos que son sabios y entendidos. Prepárese, hermano. No solo porque eso va a ser su alimento aquí en la tierra, sino porque usted va a dar cuenta de eso algún día. En el tribunal de Cristo. Tremendo, ¿no, hermano? Vamos a leer otros pasajes en otros capítulos. Daniel 4, verso 9. Hoy no tengo reloj, entonces... Ay, pero no había cómo estamos a la voluntad de Dios. No sabemos si es bueno o es malo. Daniel 4, verso 9. Dice, Belsasar, a Daniel se le pusieron el nombre de Belsasar, ¿no? Jefe de los magos, ya que he entendido, mira lo que entendió el rey pagano acerca de Daniel, que hay en ti espíritu de los dioses santos. O sea, este rey veía a Daniel y decía, yo he entendido que en ti hay algo, el espíritu de los dioses santos. Y eso es lo que dice más adelante Pablo en 1 Corintios 2 en adelante. Esa revelación es una revelación que Dios le da a sus siervos por el espíritu, porque el espíritu es el que conoce las cosas profundas de Dios, ¿no? Y que mira esta frase, y que ningún misterio se te esconde. Eso es maná escondido. O sea, el maná escondido es escondido para los otros, pero para Daniel no. El maná escondido es para Daniel. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Esa frase de que Dios no esconde nada es tremenda, hermano. Ahora miremos Daniel 6, verso 4, que sea el pasaje. ¿Por qué Daniel era un hombre que Dios había escogido para darle maná escondido? Ahí el verso 4. Hermano, a mí lo que me parece más tremendo es que esto no lo dice Daniel. Porque nosotros podríamos hablar de nosotros y a veces decir solo lo bueno. Pero aquí vamos a escuchar las palabras de los mismos enemigos de Daniel. ¿Qué dicen nuestros enemigos de nosotros? ¿Qué dicen las personas que tal vez no gustan de nosotros? Dice ahí en el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué?
Y esto nos habla de las características de un vaso que va a ser lleno de gloria. Porque Él era fiel. Ahí no, sin avanzar, hermano, nomás esa palabra, hermano. Fiel. ¿Quién es alguien fiel, hermano? Es alguien, cuando el Señor le dice, siervo fiel. ¿Qué fue lo que hizo el siervo fiel? Fue fiel a lo que recibió. Hermano, ¿cuántas cosas hemos escuchado? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha estado hablando? ¿Cuántas cosas el Señor nos está revelando? Eso es una responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros. Yo no puedo, a veces yo digo, y una vez lo decía, hermano, nosotros a veces oramos por más revelación, más sabiduría, y sí, amén, cada vez debemos crecer en muchas cosas, pero mucho haríamos si somos fieles a lo que ya sabemos. Mucho haríamos si viviéramos lo que ya sabemos. Mucho haríamos si fuéramos fieles a lo que ya hemos conocido. Porque cuántas cosas nos ha dicho el Señor. Yo pienso que lo que le dice el Señor a una de las iglesias es muy verdadero. Retén lo que tienes. O sea, el Señor no le pide más sino que sea fiel a lo que tiene. Si usted es fiel a lo que el Señor le ha venido hablando, le ha venido enseñando, el Señor le va a dar más. Pero si a veces no somos fieles en lo poco, ¿cómo el Señor nos dará lo mucho? Seamos fieles en las pequeñas cosas, como que, hermano, seamos fieles en la oración. Seamos fieles en la lectura de la palabra. Seamos fieles en las reuniones, hermano. Seamos fieles en las pequeñas cosas que el Señor nos pide. Pero es que a veces no somos constantes ni en lo pequeño, hermano. Sí, a veces que yo quiero irme de misionero a Corea del Norte, pero si no puedo ser fiel ni siquiera en las reuniones acá con ustedes, ¿para qué me voy a ir a otro lado? ¿Sí? Si no puedo ser fieles en las pequeñas cosas que Dios me pide, ¿cómo va a hacerlo en las otras? El Señor nos ayude, ¿no? Porque era fiel, y mira esta otra palabra, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso nos habla de que Daniel tenía un buen testimonio. Este era un hombre íntegro, que no tenía cosas de que avergonzarse. ¿Sí? El Señor nos ayuda a santificarnos, a ser libres, hermano. Nosotros éramos personas que veníamos viciadas. ¿Sí? ¿Usted sí sabía eso? Estábamos viciados en el mundo, nuestra naturaleza estaba adicta a la lujuria, adicta al alcohol, adicta al cigarrillo, adicta a las malas palabras, adicta a la música, adictos a una cantidad de cosas que no corresponden como creyentes. Y yo debo asirme de Cristo para vencer todas las adicciones de mi vida, todos los vicios, todo lo que da mal testimonio del Señor. ¿Sí? Porque eso le va a dar peso a mi vida, a mi testimonio, a mis palabras. No hay como escuchar a una persona que ha vencido el pecado, que ha vencido el mundo, y se puede parar en medio del pueblo y hablar con autoridad de ciertas cosas. ¿Sí? Ni falta fue hallada en él. O sea, comenzaron a investigarlo. Pero hoy en día yo quiero ser un gran predicador y van a averiguar en mi trabajo y soy un sinvergüenza en el trabajo. Una vez fui a visitar a un hermano en el trabajo y los jefes me dijeron, no está. ¿Qué pasó? Yo pensé que no iba a trabajar ese día. No, se agarró a golpes con otro y nos tocó echarlo. El hermano. Fuimos a visitar una vez a otro hermano y salió el vecino. Debe estar en la tiendita de abajo. Dándole a la... Imagínate, qué vergüenza, hermano. Y la gente alrededor sabe que nosotros somos cristianos. Nosotros debemos, yo siempre he dicho, hermano, hágalo por amor al Señor, por amor a usted mismo y por guardar su testimonio. Hay cosas que nuestra carne pide, pero debemos abstenernos de hacerlas porque sabemos que eso va a manchar el nombre del Señor. Y ese temor hacia esas cosas me ve. Hay días malos, hay días de debilidad, hay días de tentación, hermano. Y en estos días el Señor nos cubra con su temor para no hacer cosas que dañen nuestro testimonio. Una pequeña locura es como un mosco que cae en el perfume del perfumista, daña el perfume. Hermano, usted se descacha con su familia o en la iglesia en un asunto, usted puede pasar años después para recuperar su buen testimonio. Es un asunto terrible, ¿no?
¿Por qué no lo escuchan? Ese que dice cristiano, una vez estábamos y se llenó de ira y hizo el show y a eso le quedó para toda la vida. ¿Usted no ha escuchado cosas así? No, yo no recibo el evangelio porque yo tengo un tío que es cristiano y una vez estábamos y ya. Hay groserías de su boca. Hay cosas que dañan su testimonio. Hay cosas que avergüenzan al Señor. Y el Señor, hermano, de verdad que una vez un hermano me dijo, mírate este video de un profeta peruano que vive por allá en Japón. Y yo comienzo a escuchar a este hombre y dice, en su mismo hablar se veía un orgullo y una cosa tan horrible. Yo decía, yo no puedo creer que el Señor le haya dado una profecía a este hombre. Porque el Señor no le da las perlas a los cerdos. Uno nota cuando alguien es del Señor porque no es solo su mensaje, sino todo corresponde. ¿Sí me hago entender? Cuando Dios levante un profeta en medio de nosotros, no solo debemos pensar en la profecía, sino en el tipo de persona que es, cómo vive, cómo es en su casa, cómo maneja el dinero, todas las cosas. Porque yo puedo estar hablando del Señor y estar usando eso para enriquecerme como hoy en día lo hacen. Entonces yo no solo debo ver cómo predica, sino cómo maneja el dinero, una cantidad de cosas que dan buen testimonio o mal testimonio de una persona. Su carácter, su genio, su trato con los hermanos, bueno, tantas cosas que nos hablan de testimonio, ¿no? Y este hombre era un hombre ¿de qué? De buen testimonio. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vamos ahí al verso 10. Además de ser un hombre intachable, que eso nos habla de muchas cosas, también Daniel, hermano, era un hombre de oración. Definitivamente la oración es un asunto vital en nuestra vida, hermano. Y hay épocas por ciertas circunstancias que tal vez no podemos, que a veces las circunstancias nos llevan a descuidar cierto nuestra oración, pero nosotros debemos tener una constante de oración. Dice el salmista, en la mañana, antes de que salga el sol y en la tarde y en la noche, delante de ti me presentaré. Nosotros debemos tener tiempos de oración, hermano. Yo voy a apartar un tiempo en la mañana, al mediodía y en la noche para tener tiempos con el Señor. Eso me llena el Señor, me ayuda, me refresca los días, me lleva a conocerle. Hermano, si usted no ora cuando está bien, yo no me lo imagino a usted orando en un tiempo donde se le prohíba orar. ¿Sí me hago entender? Si usted no ora estando en un tiempo de paz, ¿cómo orar en un tiempo de tribulación? A Daniel se le prohibió orar, hermano. ¿Sí se acuerdan? O inclinarse delante de cualquier dios. Ahí en el verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa. ¿Se acuerda que el Señor dice que cuando oremos, no oremos delante de los hombres, sino que vayamos a nuestro cuarto y cerrada nuestra puerta, oremos en lo oculto? Y acuérdese, el que lo ve en lo oculto, lo recompensará en público. Eso es lo mismo que venimos hablando. Dios ve qué persona le ama. ¿Y cómo le demuestra que le ama? Que le busca en lo secreto. Cuando Dios ve que hay hombres que le buscan y mujeres que le buscan en el secreto, es para ellos su recompensa, es para ellos su bendición, es para ellos su revelación. ¿Sí? Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y mire, tremendo, ¿no? Y daba gracias delante de su Dios. Una de las cosas que puede cerrarnos las puertas de la oración es la ingratitud. Porque cuando yo comienzo a amargarme por las situaciones, por lo que me pasa, por lo que Dios permite, ¿saben que esa amargura me cierra la fuente de gracia que sostiene mi vida? Entonces ya no puedo orar porque estoy amargado con el hermanito, estoy amargado con la situación, estoy amargado con mi hijo, estoy amargado con el trabajo, estoy amargado con todo. Y eso secó el filtro, eso puso un filtro a mi fuente de oración. Si yo voy a orar, yo debo estar en paz con Dios, debo estar en paz con mis hermanos, con mis familiares, no debo tener nada. Si lo tengo, digo, Señor, perdóname, y como yo perdono a los demás y tengo un camino abierto para tener una vida refrescante de oración. Cuide su corazón de la amargura, cuide su corazón de la ira, cuide su corazón de las contiendas, porque todo eso seca la fuente de oración. Ya usted no va a querer orar porque su corazón está en contienda. Y eso le cierra su corazón. Aprenda a confiar en Dios en medio de las situaciones, sea las cual sea, como Daniel.
arrodíllese y dé gracias. Dele gracias aún a Dios por sus hijos problemáticos, dele gracias a Dios por su economía, dele gracias a Dios aún por su salud si está mal, dele gracias a Dios por las situaciones, aunque Él se las permite, por algo se las permite vivir. Si usted es agradecido con Dios, Dios le demuestra su bendición y su misericordia. Dele gracias cuando lo ofenden, dele gracias cuando lo humillan, dele gracias cuando está pasando momentos difíciles. Algo está haciendo Dios con usted en esos momentos. Sí. La falta de gratitud cierra la fuente de la oración. Eso siempre está ligado, hermano. Y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Según este pasaje nosotros podemos decir que cuando Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, podía estar en un momento de oración. ¿No creen, hermanos? Esa relación con el Señor lo llevaba a tomar decisiones firmes para con el Señor. Daniel 6, verso 16. No solo era un hombre de oración en medio de persecución, era un hombre que servía a Dios. Esta frase es importante, hermano. Usted no se debe conformar solo con orar, solo con tener una vida íntima con el Señor. Necesitamos personas que presenten sus manos y sus cuerpos al Señor y le digan: Señor, yo quiero servirte de alguna manera. Involúcrame de alguna manera en tus asuntos. Yo quiero trabajar y participar en algo. En medio, hermano, nosotros somos un cuerpo vivo. Cada uno es un miembro en particular y todos miembros los unos de los otros. Y todos los miembros son necesarios en el cuerpo de Cristo. Necesitamos que se levanten los hombres y presenten sus manos y sirvan a Dios. No se acostumbre a ese cristianismo donde usted solo viene a escuchar un mensaje. De alguna manera, órele al Señor, pídele al Señor para que de alguna manera Dios lo involucre en un trabajo que traiga beneficio a la casa de Dios y a Él mismo. No tenga un cristianismo pasivo, sea diligente, sea esforzado. Procure trabajar en las cosas del Señor. Hay algo para usted, Dios le dio a cada uno según lo que puede hacer. Aún Daniel, teniendo un cargo que le ocupaba mucho tiempo, que le ocupaba una gran responsabilidad, la Biblia nos dice que él servía a Dios. ¿Sí? Yo no pienso que alguno de nosotros tenga una posición más alta en un gobierno como la tuvo Daniel. Y Daniel, aún teniendo tanta responsabilidad, pudo servir a Dios. Yo sé que usted tiene familia, yo sé que usted tiene responsabilidades, yo sé que usted tiene muchos asuntos, nosotros también, pero no se ha descuidado en su servicio a Dios. Si el Señor es su Señor, ¿por qué no le sirve? Si somos llamados siervos del Señor, de alguna manera Él nos llama a servirle, hermano. El que ama al Señor le sirve. Ya como dice ahí en el 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. O sea, no es un servicio esporádico, es un servicio continuo. Hermano, sí, hermano, es que yo sirvo a mi manera. El rey mismo sabía que Daniel servía. Eso quiere decir que nuestras obras deben ser visibles. Una cosa es la oración en secreto y otra cosa es el servicio visible. Si yo tengo un servicio visible, hasta los paganos se van a dar cuenta que yo tengo un servicio. Sí, el Señor nos ayude a dar fruto, porque son las obras, son el fruto lo que nos dan un buen testimonio acerca de una persona. Amén. Eso fue lo mismo que enseñó el Señor. A quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ahí en el 27, Daniel es librado del foso de los leones. Y el Señor, a través del rey otra vez, 6:27. ¿Saben qué hace también una persona muy útil en los caminos del Señor? Cuando una persona pasa por la prueba, pero pasa la prueba. ¿Sí? Porque a veces viene la prueba y se queda uno en la prueba. Pero Daniel no era solo un hombre de oración, no solo era un hombre que oraba al Señor, no solo era un hombre que obraba para el Señor, sino era un hombre que pasó por muchas pruebas, hermano. Pero pasó por ella. Usted está pasando pruebas, usted ha pasado pruebas. Eso hace parte de la vida cristiana.
Esas pruebas y esas circunstancias difíciles que Dios permite en nuestra vida nos están preparando para algo mejor en Él. Cada vez el camino del Señor es ascendente, pero está rodeado de circunstancias difíciles. Esas circunstancias difíciles tienen tiempos, tienen leones, vienen circunstancias difíciles, se calienta el horno, pero el ángel de Jehová acompaña y está con aquellos que le temen y le aman. Dice el salmista, con Él estaré en la angustia. O sea, el Señor está en medio de nuestras angustias, conoce nuestras luchas y pruebas, no estamos solos. Aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejare, con todo yo os recogeré. El Señor siempre está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Usted siempre va a tener un compañero fiel, usted siempre va a tener un consejero, usted siempre va a tener un amigo en el Señor que está en la gloria. No mire solo los leones, porque aunque los leones rugen no lo van a poder morder. Mire aquel que está con usted y que dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Porque a veces estamos llorando tanto viendo los leones que le estamos dando la espalda a aquel que nos está cuidando. ¿Sí? Deje de quejarse de las situaciones, dele gloria al Señor porque en medio de sus situaciones Él lo ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Sí? Mira lo que dice en el 27. Él salva. El rey conoció que el Dios que creía Daniel era un Dios que salvaba. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del pozo de los leones y es del poder de los leones. Y Daniel prosperó. Mira lo terrible, lo tremendo. En medio de pruebas, de luchas, Dios siempre hace que sus hijos prosperen, crezcan. Durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esos eran unos personajes, hermano. Y aún en medio de esas situaciones Dios hizo que este hombre perseverara. Vamos ahí al 7. Esto está como... Vamos a leerlo así sea rápido. 7:28. Hermano, Daniel no solo era un hombre que tenía revelación, sino que porque lo dice más adelante el Señor, él tenía más revelación porque era fiel a la revelación que ya había tenido. ¿Sí? Mira lo que dice ahí en el 7:28. Aquí fue el fin de sus palabras, porque el Señor le dio una visión sobre 4 bestias y le habló todo eso. Y ahí ya estaba terminando la visión. En cuanto a mí, Daniel, ¿qué dice usted después de escuchar una predicación, hermano? Mira lo que decía Daniel, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Porque hay mensajes que uno como que son muy fuertes y no los entendía. Daniel veía cosas que no entendía, hermano. Mira lo tremendo. Daniel veía cosas que no entendía y no podía asimilar en ese momento porque era para el futuro, pero aún así las guardaba en el corazón. Y muchos de lo que nosotros entendemos y conocemos, lo menospreciamos. ¿Sí es lo tremendo de Daniel? Mira lo que dice ahí en adelante. Pero guardé el asunto en mi corazón. Qué frase preciosa, ¿no? No entiendo, tal vez me turba, pero yo voy a guardar esto porque por algo el Señor me lo dijo. Hermano, yo a veces digo, los estudios que hacemos, las palabras que compartimos, no es por algo el Señor nos habla ciertas cosas. ¿Ustedes creen que es casualidad que llevemos 20 enseñanzas estudiando el mensaje a las 7 iglesias los domingos? ¿Ustedes creen que el Señor es solo por ocupar un espacio? ¿O Él tiene algún propósito, hermano? Guárdelo en su corazón. Como hablábamos hace 8 días, ¿qué tal usted sea el próximo Antipas de nuestra generación? El próximo mártir de nuestra generación. Uno no sabe. Esta frase se dice de María, cuando nació el Señor, cuando lo llevaron al templo, todo lo que hacía el Señor de niño, ella lo guardaba en su corazón. Porque en algún tiempo eso que el Señor dijo acerca del hijo de María, o sea de Jesús, se cumplió. A esas cosas el Señor nos dice esto y uno... Me acuerdo una vez que se acercó una hermana a decirme, hermano, el Señor me ha puesto a leerte este pasaje, y me leyó un pasaje que yo dije en ese momento, pero ¿para qué? Si fuera el Señor, eso como me hablar, yo estaba en una situación terrible, ¿no? Y el Señor me decía unas cosas, y como 8 años después el Señor me acordó de ese pasaje, y en esa época ya ese pasaje era una realidad para mi experiencia. Lo que el Señor me dijo en un momento, no era para ese momento, pero debía guardarlo en el corazón, porque iba a llegar el momento en que esa palabra iba a ser necesaria.
Guardemos en nuestro corazón lo que el Señor nos dice, hermano. Daniel 8:27. Otra visión, la visión del 7 es la de las 4 bestias, la visión del 8 es la visión del carnero y del macho cabrío. Dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve en el 8:27, y estuve enfermo algunos días, imagínate esa palabra, que lo enfermaba, y cuando convalecí, pero aún así este hombre era responsable, hermano. Atendí los negocios del rey. Porque a veces, hermano, nosotros esperamos servir al Señor en la época que estamos más firmes, ¿no? Hay veces que pasamos épocas difíciles, hermano, de enfermedad física, aún hasta de enfermedad espiritual. Hay veces que espiritualmente no estamos de la misma manera que hemos estado en otras épocas. No tenemos ni el mismo gozo, ni la misma alegría, pero si nuestra vocación es firme, aún debemos aprender a servirle al Señor, aún en las épocas difíciles de nuestra vida. ¿Sí? No puedo servirle al Señor solo cuando estoy contento, hermano, o cuando me está yendo bien. Yo servirle al Señor en todo tiempo. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Qué frases, ¿no? Daniel 9, verso 2 y verso 3. Ya vamos acabando, hermanos. Dice Daniel, hermano, no solo oía y no solo guardaba en su corazón, como estamos estudiando los sábados, escudriñaba las Escrituras. Mira lo que dice en el 2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número, los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse en las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira esa frase de Daniel. Yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años. O sea, yo no solo debo esperar que el Señor me dé visiones, revelaciones, cosas nuevas, sino que yo voy a tener una lectura constante y atenta de las Escrituras. Amén. Eso habla de un hombre que ama las Escrituras. Y eso es cuando Daniel miró lo de los años de Jeremías, del cautiverio. Daniel se humilló y se postró sobre su rostro. A veces no solo debemos ver lo que el Señor quiere, sino responder a este asunto, ¿no? Daniel 9, verso 23. Ahí vamos terminando, con esto quiero ir terminando. Acuérdate de lo que decía Pablo a los Corintios, la revelación es para quién, hermano. Para los que le aman. ¿Sí? Mira cómo dice ahí en el 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Mira esa frase. Porque tú eres muy amado. Uy, yo pienso que está en la cumbre del libro, hermano. Que a usted se le aparezca un ángel y le diga, Daniel, vengo a mostrarle los asuntos. ¿Saben por qué, Daniel? Porque allá en los cielos hay alguien que lo considera a usted muy amado. Uy. Un ángel que le diga a usted que usted para Dios es muy amado. Eso es tremendo, hermano. A veces uno llega el novio a darle una serenata a la novia y sale allá y me dice que me ama, dice ella. Pero imagínese que usted escucha a un ángel diciendo que Dios lo ama. Ay, hermano. Eso es como cuando Juan dice, el discípulo a quien Jesús amaba. Y si usted nota que Daniel y Juan, que son los hombres que se les da libros proféticos, o sea, de revelaciones ocultas, ambos se caracterizan porque eran muy amados. La revelación es para los que son muy amados. Eso a mí me... Claro, porque lo amaba. El Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Terminamos ahí leyendo Daniel 10:19, hermano. Estamos en el 10:19. Y me dijo, porque a veces estamos atemorizados en pruebas, en dificultades, dice, y otro ángel le dijo a Daniel, y me dijo, muy amado. No solo el Señor le dice que lo ama, sino que lo aman mucho. Esto es precioso, ¿no? Daniel, el Señor te ama, le dijo uno, eres amado. Y después cuando Daniel estaba en una así como, se le acerca a otro ángel y le dije, Daniel, no solo eres amado, eres muy amado. Uy, precioso, ¿cierto? No temas.
la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, porque eso es el maná no son solo palabras, el maná es vida, es fuerza, es poder, ¿sí? Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Es un alimento que da vida. Amén. En el 12:13 nos muestra que Daniel fue un vencedor, hermano, que es una gran figura de los vencedores de Pérgamo, aquellos que se les va a dar el maná escondido, que como venimos diciendo es aquella revelación escondida y preparada para los que le aman. Dice el ángel a Daniel 12:13, y tú irás hasta el fin y reposarás, o sea, dormirás, morirás y te levantarás. ¿Qué es eso? La resurrección, para recibir tu heredad, o sea, la recompensa, la herencia de los vencedores, al fin de los días. Entonces Daniel figura de los vencedores de Pérgamo y el maná escondido. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. El Señor nos ayude a ser como Danieles, a los cuales el Señor ha preparado el maná escondido cuando ellos hayan vencido. Padre, te damos gracias, Señor, en el día de hoy por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, por permitirnos meditar en ella, Señor, aún te damos gracias porque sabemos que esa palabra nos desnuda, Señor, nos destapa, Señor, nos exhorta, nos corrige, nos enseña, Señor, porque tú quieres hacer de nosotros hombres perfectos, Señor. Y tú usas tu palabra para trabajar con nosotros, para enseñarnos, para tratarnos, para formarnos según tu buen propósito, Señor. En el tiempo que tú nos has puesto, ayúdanos a ser de tus vencedores, Señor. Ayúdanos a ser de aquellos que comen maná escondido, que comen esa sabiduría oculta, Señor. Aquellos que te aman y viven para ti, Señor. Que todas las características y los asuntos que vimos en la vida de Daniel, Señor, nos sirvan, Señor, de ejemplo para que podamos consagrarnos para ti, santificarnos, dedicarnos a ti, Señor, y poderte honrar, Señor. Haz de nosotros vasos de gloria, Señor, para tu gloria, Señor. Vasos en los que tú puedas derramar tu aceite, tu vino nuevo, Señor, para que tu gloria sea manifiesta a los hombres en estos tiempos y en los postreros por medio de tu obra en nosotros. Oramos a ti, te damos gracias, oramos por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por los que estamos reunidos, para que tú nos santifiques y nos prepares como una virgen ataviada para el encuentro contigo. Que aquel día no suframos vergüenza, Señor, sino que sea un día de alegría, de gozo y de honra cuando nos encontremos contigo, Padre. Te lo pedimos y te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús. Ao leão de Judá.